Escucho bien. Bien, bueno, ahí ya debieran estar viendo mi pantalla. Ahí está, no veía mi. Bien, el primero concepto general de qué es lo que estudia, lo que ustedes van a tener este apuntecito, yo se los voy a pasar, sí que es lo que estudia la química orgánica o en base a qué surge algo, ya lo dijimos cuando vimos el grupo del carbono. Justamente son muchísimos los compuestos que se pueden originar eh, donde está presente el carbono y donde ejerce, digamos, esa propiedad que tiene él de ser el mejor concatenador, o sea, forma largas cadenas de átomos de carbono unidos entre sí, y son tantos los compuestos que se pueden dar, digamos, de esa manera, que se genera otra química que recibe el nombre de química orgánica, que sería en muchos libros definida como la química del carbono. Por supuesto, está unido a otros átomos que nosotros hemos visto también que participan en la formación de compuestos inorgánicos, pero lo característico de estos compuestos orgánicos es que sí o sí tenemos cadenas de carbono. Em, Nosotros podemos clasificar los compuestos orgánicos en función de la presencia de lo que se conoce como grupo funcional. Un grupo funcional es un conjunto de átomos que le dan, cuya presencia, digamos, le da determinadas características a ese compuesto, características o propiedades, podríamos decir, de tal manera que podríamos decir que ese grupo funcional origina una familia de compuestos dentro de los compuestos orgánicos. Entonces, cuando nosotros vemos presente ese grupo funcional, decimos, ah, esto es un alcohol, esto es un éter, esto es un éster, esto, bueno, es una amida, una amina. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Hoy nos vamos a centrar en un grupo grande de compuestos orgánicos que es muy importante, que son los hidrocarburos. Entonces, bueno, esas familias que les acabo de nombrar, que se originan a raíz de la presencia de esos grupos funcionales, reciben el nombre de serie homóloga. Nosotros lo conocíamos en química inorgánica, cada uno de los grupos o familias de la tabla periódica, así como grupos o familias acá en orgánica, esas familias de compuestos que se generan por tener el mismo grupo funcional reciben el nombre de serie homóloga. Entonces, veamos ahora sí de lleno, a grandes rasgos, cuál sería la clasificación de los compuestos orgánicos. Nosotros lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, los hidrocarburos, que son los que vamos a ver hoy, y después los compuestos orgánicos oxigenados, nitrogenados y halogenados. A eso nos vamos a dedicar el miércoles, que son un grupo grande. Por eso ahí los quiero bien despiertos, no los quiero, digamos, ahora eh, confundir ya de darle mucho en una sola clase, por eso hoy nos vamos a concentrar en los hidrocarburos. Los hidrocarburos se caracterizan porque tienen la presencia de carbono y además de hidrógeno en las moléculas. Em, Estos a su vez se clasifican en dos grandes grupos, los alifáticos y los aromáticos. Ya vamos a ver por qué se llaman aromáticos cuando los veamos realmente a los aromáticos. Ahora veamos simplemente la clasificación. Esos hidrocarburos alifáticos pueden ser saturados e insaturados. Dentro de los saturados están los que se conocen como alcanos y dentro de los insaturados alquenos y alquinos. ¿Qué los diferencia a estos y por qué se llaman saturados o insaturados? Eh, bueno, ¿me escuchan? Porque me salió un mensajito allí que mi conexión está media inestable. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Ah, bien. Bueno, les decía entonces que la diferencia que había entre estos hidrocarburos saturados e insaturados era la presencia de enlaces múltiples. Los saturados tienen puros enlaces simples en las cadenas
de átomos de carbono que están enlazados, todos son enlaces simples en los saturados, o sea, los alcanos presentan enlaces simples entre los átomos de carbono. En cambio, en los hidrocarburos alifáticos insaturados, que son los alquenos y alquinos, tenemos enlaces múltiples. En los alquenos puede haber enlaces dobles entre los átomos de carbono y en los alquinos enlace triple, uno o más. A su vez, estos tres tipos de hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, pueden ser lineales, o sea, de cadena abierta, o pueden ser cíclicos, o sea, de cadena cerrada. Cuando son lineales, inclusive cíclicos, pueden ser también ramificados, o sea, a veces puede ser una cadena de átomos de carbono, donde tengo simplemente átomos de carbono enlazados entre sí, uno con otro, esos serían los lineales, o ramificados donde de alguna parte de la cadena se desprende a su vez otra cadena de átomos de carbono. Esos serían ramificados. Bueno, eso es lo que vemos hoy, ¿sí? Toda esta parte, hidrocarburos. Entonces, vamos de lleno. Acá simplemente tienen definiciones de los compuestos que aparecen en la clasificación, así que no me voy a detener en eso, eh, porque lo vamos a ver la clase que viene. Em, una pequeña tablita de grupos funcionales que la vamos a ampliar la clase que viene. Estos serían, por ejemplo, grupos funcionales, o sea, grupos de átomos que me aparecen dentro de la molécula orgánica, que a mí me dice qué tipo de compuesto es. Por ejemplo, si yo tengo presente, lo digo ahora así a grandes rasgos, este grupo carboxilo se llama el grupo, entonces me da origen a los ácidos carboxílicos. Cuando yo tenga presente este grupo funcional, voy a estar hablando de ácidos carboxílicos. Eh, si yo tengo presente, por ejemplo, algo más simple, el grupo oxidrilo unido a una cadena hidrocarbonada o a un anillo, voy a tener alcoholes o bien fenoles. ¿M? Bueno, y así. No vamos a detenernos mucho en eso porque ya lo vemos la clase que viene, ya de lleno. ¿M? Con respecto a las fórmulas que nosotros podemos escribir, eh, nosotros podemos escribir, ya sabemos la diferencia entre una fórmula molecular y una fórmula empírica, pero bueno, acá lo vamos a repasar un poquito. Yo puedo escribir, por ejemplo, una fórmula empírica o una fórmula molecular. La diferencia es que en la fórmula molecular, las atomicidades, o sea, los números que me aparecen como subíndices en los símbolos de los elementos, me dicen cuántos átomos de esos elementos están formando parte de la molécula. Me da la cantidad real de los átomos que forman la molécula. Eso pasa en una fórmula molecular, ¿sí? En cambio, en una fórmula empírica, eh, yo tengo solamente la relación de proporción que hay. Por ejemplo, esta es la fórmula molecular. Tengo 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno en total en la molécula. Pero esta me da la proporción. Por cada 2 átomos de carbono hay 4 de hidrógeno. Y este n, bueno, es cualquier múltiplo que es un número que me indica que la fórmula que se puede derivar de esta es un múltiplo de la mínima. Bueno, eso como repaso. Cuando uno les pide que escriban, eh, a ver, cuando uno les pide que escriban la fórmula de un compuesto orgánico, normalmente uno les puede pedir que escriba la fórmula semidesarrollada o desarrollada. Esta es la forma en que aparece la escritura de una fórmula semidesarrollada y esta sería desarrollada. La diferencia está en que la desarrollada me muestra todos los enlaces entre los átomos que aparecen en la molécula orgánica. En cambio, en la molécula orgánica, cuando escribo la fórmula semidesarrollada, me aparecen representados los enlaces entre los átomos de carbono y los hidrógenos se lo escribe a un costado de los átomos de carbono.
Em, ya haciendo este ejemplos lo van a entender mejor. Donde puse de título fórmulas lineoangulares es para mostrarles otro tipo de fórmulas que, bueno, últimamente está apareciendo más en los libros, porque es una manera más simplificada de escribir la fórmula de los compuestos orgánicos, porque como les decía, pueden llegar a ser largas cadenas de átomos de carbono unidas entre sí, donde cada átomo de carbono está unido a la cantidad de hidrógenos necesarios para que complete su octeto. Entonces, por ejemplo, miren, esta sería la fórmula estructural, esta sería una fórmula semi-desarrollada, porque están dibujados los enlaces carbono-carbono, pero no los enlaces que tiene cada carbono con cada átomo de hidrógeno. Y su fórmula lineoangular sería así, porque tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono enlazados. Y fíjense, acá tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono enlazados. En las fórmulas lineoangulares, eh, cada línea me representa un enlace carbono-carbono. Entonces, en los extremos de cada línea yo tengo un átomo de carbono que no se escribe, ¿m? Pero se sobreentiende que en cada eh, digamos, extremo de cada una de estas líneas, yo tengo un átomo de carbono. Y los átomos de hidrógeno no se escriben, porque se sobreentiende que tengo la cantidad de átomos de hidrógeno suficiente como para que cada carbono complete su octeto. ¿Cómo distingo, por ejemplo, si tengo doble enlace u otro o algún grupo funcional? Por ejemplo, acá tengo el grupo de los aldehídos, el grupo funcional de los aldehídos. Para distinguir este hidrocarburo de un aldehído, bueno, tiene que aparecer representado el grupo funcional. Tengo además un doble enlace acá, entonces en lugar de una sola línea hay dos. Si tuviera enlace triple serían tres líneas. Entonces de esa manera uno distingue un compuesto de otro con la fórmula línea angular. Acá, por ejemplo, tengo un sustituyente, un grupo metilo, entonces necesito tener dibujado acá una línea más que me indique que en este extremo hay un átomo de carbono. O sea, con eso me doy cuenta que tengo acá enlazado un metilo a la cadena. ¿Mm? Esto ya haciéndolo lo van a entender mejor. Por ahora simplemente quería presentarles las distintas formas en que podemos escribir la fórmula. Entonces, nosotros vamos a usar mucho la semidesarrollada, la desarrollada y la línea angular. Bueno, tipos de átomos de carbono. Acá yo tengo eh, átomos de carbono enlazado a un solo átomo de carbono, un átomo de carbono enlazado a dos átomos de carbono, un átomo de carbono enlazado a tres átomos de carbono y un átomo de carbono que en su fórmula, por supuesto, no está escrito de manera total, está enlazado a cuatro átomos de carbono. Esta no es la fórmula completa de ningún hidrocarburo, sino que acá simplemente se está tomando una partecita del hidrocarburo donde se está haciendo alusión que estamos clasificando los carbonos en función de a cuántos átomos de carbono están enlazados en la fórmula del compuesto. Si está enlazado a un solo átomo de carbono, este carbono, el que está pintado de rojo, se dice que es carbono primario. Si está enlazado a dos átomos de carbono, se dice que es un carbono secundario. Si está enlazado a tres átomos de carbono, se dice que es un carbono terciario. Y si está enlazado a cuatro átomos de carbono, es un carbono cuaternario. ¿Sí? Eso para que sepan, porque a veces les pido, puedo dar la fórmula, le puedo preguntar cuántos átomos de carbono primarios tiene, secundarios, terciarios, cuaternarios en la fórmula, y ustedes tienen que saber contarlos. Bueno, ahora nos vamos metiendo un poquito más de lleno a cómo se nombran estos hidrocarburos. Habíamos dicho que podían ser eh, hidrocarburos saturados y insaturados o no saturados. Los saturados son los alcanos y que tienen como fórmula general la que me aparece allí, carbono N, hidrógeno 2N más 2,
y que dijimos que tenemos enlace simple entre todos los átomos de carbono. O bien, dentro de los insaturados tenemos a los alquenos y a los alquinos. Los alquenos tienen como fórmula general carbono N, hidrógeno 2N y se caracterizan porque me pueden aparecer uno o más enlaces dobles dentro de la fórmula del hidrocarburo. En los alquinos, estos tienen como fórmula general carbono N, hidrógeno 2N menos 2 y se caracterizan porque aparecen enlaces triples en la cadena. ¿Mm? En función de cuántos átomos de carbono tengo enlazados en la cadena, eh, hay un nombre padre, digamos, del hidrocarburo. Si solo tengo un solo átomo de carbono, estoy hablando del metano. Estamos entrando ya a nombrar a los alcanos. Vamos a comenzar primero con los que tienen totalmente enlaces simples y después se extiende la nomenclatura a los alquenos y alquinos. Si tiene un solo átomo de carbono, metano. Entonces, un solo átomo de carbono, para completar su octeto, él tiene que tener 4 enlaces covalentes porque tiene que completar el octeto. Cada rayita, recordemos que representa 2 electrones, entonces acá estaría rodeado por 8. Entonces quiere decir que en realidad la fórmula sería así, ¿sí? Enlazado a, sabemos que completamos siempre con hidrógeno. Entonces este hidrocarburo que escribí allí, esta sería su fórmula desarrollada, es este, metano, porque tiene un solo átomo de carbono, ¿sí? Esa sería su fórmula desarrollada. Esta sería su fórmula semidesarrollada, que coincide con la fórmula molecular, porque tiene un solo átomo de carbono. ¿Mm? Para entender mejor, hagamos uno más. Cuando tengo 2 átomos de carbono enlazados, o sea, uno, 2, el alcano se llama etano cuando tiene 2 átomos de carbono. Completo el octeto de cada uno de ellos, entonces necesito ponerle 3 enlaces más a cada uno. ¿Y con qué completo? Con hidrógenos. ¿Mm? Entonces, esto sería la fórmula desarrollada del etano, porque tiene 2 átomos de carbono. Su fórmula semidesarrollada, ¿cómo sería? Sería carbono, ¿cuántos hidrógenos están enlazados a él? 3. Entonces sería CH3, dibujo el enlace carbono-carbono, este enlace se dibuja, pongo carbono y cuento 1, 2, 3. Entonces, esa es su fórmula semidesarrollada. Allí escribí la fórmula desarrollada y semidesarrollada del etano. ¿Se entiende, chicos? Y así puedo seguir. Propano cuando tiene 3, butano cuando tiene 4, pentano cuando tiene 5 y así. ¿Se entiende cómo se dibuja la fórmula desarrollada y semidesarrollada? Me van diciendo, Sí, profe. chicos, porque yo a veces cuando Profe, les tomo esto en el parcial no saben escribir la semidesarrollada ni la desarrollada, ninguna de las dos no la entienden, ¿sí? ¿Quedó claro entonces? profe, entonces ahí, uy, justo borro. Entonces no puede ser carbono, hidrógeno 6. Eso estaría mal, digamos. ¿Por qué va a estar mal? Esto es la fórmula. Si yo te pido la fórmula desarrollada, tenés que hacer esta. Sí, eso sí. Vas a hacer esa. Si yo te pido la semidesarrollada, vas a hacer solamente el enlace carbono-carbono y después acá vas a escribir cuántos hidrógenos tiene cada uno. CH3, CH3. Esa es la semidesarrollada. Si yo te pido la molecular, vas a poner carbono 2, hidrógeno 6. Ah, molecular. ¿Sí? Ah, bien. Esa es la Sí, sí. molecular. Ahora sí, Sí, bien. gracias, profe. Gracias. Bueno, bien. Ahora resulta que esto es fácil para nombrar si todos los hidrocarburos fueran lineales. Cuando tengo así un hidrocarburo donde todos los átomos de carbono están enlazados unos a otros y después todo lo demás son hidrógenos, está fácil, digamos, me guío por esta tabla y listo, no tengo más problemas, pero resulta que muchos hidrocarburos son ramificados.
¿Qué quiero decir con eso? Que el hidrocarburo es así, por ejemplo. Y acá tiene a su vez, otro átomo de carbono. Este es ramificado. Acá vendrían hidrógeno, 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 hidrógeno. Ese es un ramificado, ¿ven? Porque acá tengo una cadena, pero se desprende otra de algún átomo de carbono. Entonces eso es ramificado. ¿Cómo nombro allí? Eso vamos a aprender ahora. ¿Cómo nombramos allí? En ese caso, lo que yo tengo que hacer, la voy a alargar un poquito a esta. Lo que yo tengo que hacer es fijarme, esta la voy a hacer más larga, ¿eh? Tengo que fijarme cuál es la cadena más larga. Entonces yo numero y digo 1, 2, 3, 4. ¿Mm? La voy a hacer más larga porque si no, no vamos a ir a casos especiales y eso lo vamos a ver después. Más larga la voy a hacer para que quede bien evidente. Así, ahí. Bueno, número. Entonces digo, yo me puedo ir por acá o me puedo ir por acá. ¿Mm? Entonces, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo que elegir una de las dos. En este caso me da igual cualquiera. Justo hice uno que me da igual. Le voy a hacer acá mejor, porque si no, no. Capa cuadrada. Así. Voy a hacer una bien larga. Y pongámosle que 3 lo mandé por acá. Así, que sea así. Bueno, ahí sí se nota. Si yo puedo seguir así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O bien podría ir así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, puedo considerar que esta es mi cadena, la que pinté de rojo, o la de azul. Entonces, yo tengo que considerar como cadena principal la que sea más larga. Y lo demás que esté metido así, saliendo de allí, va a ser ramificación. Entonces, ¿cuál tendría que ser mi cadena principal acá? ¿La pintada de azul o la de rojo? Azul. La de azul, ¿sí? Entonces, esta numeración no la tengo en cuenta, sino esta. Y este sería un sustituyente. Después ya vemos cómo hay que hacer. No, no, así como está hecho, está mal hecho, pero por lo menos ya conté, lo hice solo para contar, ¿eh? Ese va a ser entonces un sustituyente. Eso va a ser un sustituyente. Entonces, ¿cómo lo nombro? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo nombro los sustituyentes? Porque este sustituyente, así como está, quiere decir que es así, pero podría ser, por ejemplo, eh, podría ser así o más largo, puede ser cualquiera mi sustituyente. ¿M? Entonces veamos cómo se hace. Cuando yo tengo cadenas de átomos de carbono que son sustituyentes, las tengo que nombrar de alguna manera. Entonces se hace así, miren. Por ejemplo, si mi sustituyente, yo tengo acá esto así y acá tengo que mi sustituyente sería este sería un CH3. ¿Están de acuerdo? Así como está, sería un CH3. ¿Se entiende? Porque si hay un carbono acá, si esta es mi cadena principal, 1, 2, 3, y esta se va para acá, este carbono tiene que estar enlazado a 3 hidrógenos para completar su octeto, porque usó ya un enlace para enlazarse al carbono. ¿Se entiende o no? Por favor, me responde, porque yo no sé si me escuchan, si entienden o no. Ahí sería
igual la cadena, profe. Uno, 2, 3, No, 1, no, 2, pero 3. no estoy preguntando eso, o sea, no me interesa eso. Yo lo que a mí me interesa es esto, porque lo otro ya lo vamos a ver cómo se hace. Me Bien, interesa que sepan, que se den cuenta cuál es el sustituyente. Supongamos que este sea mi sustituyente, que esto sea más largo no me importa. O sea, este es mi sustituyente. Se entiende que si acá tengo un solo carbono, acá hay 3 hidrógenos. ¿Eso se entiende? sí, profe. Bueno, entonces Sí, sí, quiere se decir entiende perfecto. que mi sustituyente es CH3. Yo quiero saber cómo se nombra. Esto es más largo, no me importa, o sea, sigue. ¿Está? Quiero saber cómo se nombra. Se hace así. Para ser sustituyente, él perdió un hidrógeno. ¿Para qué? Para que ese lugar de ese hidrógeno, ese enlace que podría haber hecho con un hidrógeno, él lo está usando para unirse a este carbono. ¿Sí? Entonces quiere decir que este vendría de este otro que tenía un hidrógeno más, del metano. ¿Se entiende? Entonces, cuando el sustituyente, este es mi sustituyente, viene del metano, queda así. Le quito un hidrógeno y queda así. Y entonces le queda como un espacio para que ese carbono se una a la cadena hidrocarbonada. Y se le cambia la terminación ano por hilo. Se llama metilo. ¿Se entiende? Es para saber cómo se nombran los sustituyentes. Si viene del metano, se llama metilo y cuando yo lo quiera nombrar como sustituyente, le voy a decir metil. Le quito la O nada más. Metil. Pero si lo quiero nombrar, es el radical metilo. Pero cuando yo lo use para dar el nombre al hidrocarburo, voy a decir metil. Si yo tengo acá una cadena hidrocarbonada larga, no me interesa cuánto a esto no le den importancia, y acá resulta que mi sustituyente es así. Al sustituyente lo voy a pintar otro color rojo. Resulta que al final este termina siendo sustituyente. Y esta es mi cadena principal. No me importa cuántos tiene. Este es mi sustituyente. Entonces, si yo lo completo, este tendría que tener acá 2 hidrógenos para que complete su octeto y este tendría que tener 3 hidrógenos más. Entonces, esto es mi sustituyente. ¿Sí? CH2, CH3. Como tiene 1, 2, viene del etano, viene de acá, que perdió un hidrógeno para enlazarse a este carbono. O sea que quedó así, CH2, CH3. Entonces, como viene del etano, ahora ese sustituyente se llama etilo. Y cuando yo quiera usar su nombre para nombrarlo en el hidrocarburo, no voy a decir etilo, voy a decir etil. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, lo mismo acá ahora. Supongamos que mi sustituyente viene del propano, que tiene esta fórmula. Él pierde un hidrógeno y queda así para poder enlazarse y ser sustituyente. Queda así, ¿sí? Con un hidrógeno menos en este extremo de la cadena. Como viene del propano, mi sustituyente se llama propilo, pero cuando yo lo nombre como sustituyente, yo voy a decir propil. ¿Mm? Bueno, y así puedo seguir. Entonces, eso tienen allí. Bueno, vamos a ver cómo se nombra en este ejemplo y después vamos a ver esto. No les voy a complicar todavía con esto. Hay radicales especiales, que son estos: iso, sec, ter, neo. Ya vamos a ver eso. Ahora veamos cómo se nombran. Ahora sí, préstenme bien atención. Bueno, acá tengo el hidrocarburo representado con la fórmula lineoangular. Así se ve. ¿Mm? Entonces, si uno cuenta, uno tiene que contar por todas las ramas, tiene que irse y ver cuál sería la cadena más larga para elegir la cadena principal. Si uno cuenta acá, al final llega a la conclusión de que la que está pintada
más de negrito es la cadena más larga. Entonces, las demás van a tener que ser ramificaciones y las voy a tener que nombrar como ramificaciones. ¿Mm? Después, lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer una vez que ya elegí la cadena más larga es numerarla. Pero para numerarla, yo primero tengo que saber eh, cuáles son mis sustituyentes y tengo que tener en cuenta que tengo que comenzar a numerar. Yo puedo comenzar a numerar por acá o por acá. Yo tengo que empezar del extremo en donde llegue más rápido a los sustituyentes. Si yo comienzo por acá, miren, va a ser carbono 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 5 recién llego al primer sustituyente. En cambio, si yo comienzo por este extremo, 1, 2, en la posición 2 ya tengo un sustituyente, en la posición 3 ya tengo otro sustituyente, en la posición 4 tengo otro y en la posición 5. Entonces quiere decir que este es el extremo por el que tengo que comenzar a numerar. Entonces se comienza a numerar por el extremo en donde llego más rápido a los sustituyentes. Por eso acá está numerado así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una vez que ya numeré, ahora tengo que identificar los sustituyentes teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. Lo voy a poner más grande y le tenemos que dar nombre a los sustituyentes. Este sustituyente, este sustituyente y este sustituyente son iguales, porque que tenga una sola línea quiere decir que acá hay un carbono. En el extremo hay un carbono y acá hay un carbono en el sustituyente. Estos dos sustituyentes tienen un solo carbono. Entonces quiere decir que vienen del hidrocarburo que tiene un solo carbono, o sea, vienen del metano. Entonces, ¿cómo se llama el sustituyente? Metilo. ¿Y cómo lo voy a nombrar? Metil. ¿Sí? Por eso acá dice metil. Este y este se llama metil. Voy a este otro. Cada extremo de la línea significa un átomo de carbono. Entonces acá hay un carbono. Acá hay otro carbono. Entonces quiere decir que este sustituyente tiene dos carbonos, dos átomos de carbono. Entonces viene del etano. El sustituyente se va a llamar etilo. Y para nombrarlo voy a decir etil. ¿Está claro? Voy al otro sustituyente. Tiene uno, dos, tres átomos de carbono, o sea que viene del, cuando tiene tres átomos de carbono es propano. Como sustituyente se va a llamar propilo, pero para nombrarlo voy a decir propil. Por eso dice ahí propil, etil y metil. Entonces, una vez que ya identifiqué cuáles son los sustituyentes, ya sé en qué posición está cada uno, los voy a ordenar alfabéticamente. Se llaman metil, etil, propil. ¿Por qué? Porque se nombran alfabéticamente. Entonces, primero tendré que nombrar al etil, después seguir el metil y al último el propil. Y bueno, y ahora ya queda dar nombre. ¿Cómo se hace? Ahora sí lo voy a tener que achicar porque hay que respetar, para nombrarlo, hay que dar las posiciones que tiene. Primero se nombran los sustituyentes, pero señalando con el número de la posición en que está. Primero hay que nombrar en orden alfabético. Entonces, primero el etil. El etil está en la posición 4. Este es el etil, 4. Entonces digo 4-etil, acá falta un guión. 4-etil, guión. Se separan con guiones las palabras de los números y los números entre sí se separan con comas. Bueno, después tengo que nombrar los metilos y tengo 1-2 metilos. Entonces tengo que dar sus posiciones. Están en la posición 2 y 3. Entonces pongo guión 2, los números se separan con coma. Coma 3 para ir dando las posiciones. Tengo 2 metilos y están en la posición 2 y 3. Entonces pongo guión 2,3. Guión, como son dos, no voy a decir 2, 3, metil, metil. Se dice dimetil, porque son dos. Señalo las posiciones y después digo cuáles son los sustituyentes. Guión. Y después el último sustituyente está en la posición 5, porque toca nombrar ahora el propil. Entonces digo guión 5, guión propil, y el último sustituyente se une al nombre del hidrocarburo. Entonces
ese ya no se separa, por eso dice propil no nano. ¿Por qué dice no nano? Porque el hidrocarburo tiene 9 átomos de carbono y cuando tiene 9 átomos de carbono se llama no nano. ¿M? Está en la tablita, ¿eh? Con 9 átomos de carbono enlazados, no nano. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, por mi parte. Bueno, y acá les puse algunos ejemplos, 2 ejemplos para que los miren. ¿M? Está este y está ahí explicado. Se identifica la cadena principal, entonces ya queda claro quién es el sustituyente. Cuando se sabe la cadena principal ya se sabe el nombre que va a tener, la terminación. Como tiene 5 va a ser un pentano. Entonces ahora es cuestión de identificar el sustituyente. Es, viene del metano, entonces se llama metilo, se va a nombrar metil. La posición, bueno, va a ser la 2 porque tengo que numerar la cadena de tal manera de llegar más rápido al sustituyente. Entonces me queda 2-metil y como es un solo sustituyente, se une ya al nombre del hidrocarburo, entonces dice 2-metil pentano. Este otro, bueno, tiene una cadena hidrocarbonada de 8 átomos, o sea, es un octano. Y tiene 1, 2, 3, 4 metilos en la posición 2,3,5,7, tetrametil y se une al nombre octano. ¿Mm? Bueno, estos son hidrocarburos, hemos visto cómo se nombran los hidrocarburos lineales y ramificados. Los lineales se nombran como está en la tablita. Así de fácil, cuando no tiene sustituyente es fácil, hay que saberse el nombre de la tablita y listo. Según qué cantidad de átomos de carbono están enlazados, sale el nombre del hidrocarburo lineal. Pero cuando es ramificado, tenemos que llegar a cumplir esta secuencia, ¿sí? Para nombrar al hidrocarburo ramificado. ¿Qué pasa cuando no Profe, es un hidrocarburo ramificado, sino que también puede ser un ciclo? Como por ejemplo, lo que estoy mostrando al frente, un ciclo ya es un hidrocarburo de cadena cerrada, como la que están apareciendo al frente. ¿Sí? profe, hay en el ejemplo ese, por ejemplo, en el 2 y en el 7 inicia, ¿cómo era? Los radicales, no, es indistinto, digamos, Claro. pero tenemos que seguir con el que tiene más próximo, así como está ahí. O sea, no podemos empezar, como quien dice, nombrando desde el 8 1 2 al revés. No sé si me explico. Ya vamos a ver los casos especiales. No se Ah, adelanten, o sea, ya está todo en bueno, el apunte. Por eso déjenme en avanzar. bien, bien. Este, en el ciclo alcano, yo acá al final, para que no se apresuren, ahí tengo los casos especiales que se dan. Cómo se cuenta, cuando me da lo mismo empezar de cualquier lado, todo eso ya está acá, ¿sí? Entonces, vamos viendo esto. Bueno, ciclo alcano. Estamos viendo por ahora cómo se nombran los alcanos de cadena abierta y de cadena cerrada, porque después para los alquenos y alquinos es exactamente lo mismo. Es lo mismo, nada más que en lugar de que termine en la terminación ano, va a ser eno o ino en función de si es alqueno o alquino, pero después las reglas de nomenclatura son las mismas que para alcano, ¿sí? Por eso estamos viendo primero todo alcano. Vamos a ver qué pasa cuando ya tengo un ciclo alcano, o sea, un alcano, en lugar de tener cadena abierta, cadena cerrada. ¿M? Entonces, solamente se antepone la palabra ciclo al nombre del alcano. Miren acá, por ejemplo. Este está representado directamente, podríamos decir, con la fórmula lineal angular, así como está este. Así, 1, 2.
3 átomos de carbono, están enlazados nada más. Entonces, cuando yo tengo un hidrocarburo con 3 átomos de carbono, es un propano. Como es un hidrocarburo de cadena cerrada, entonces ciclopropano. Este tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, entonces un butano. Es entonces un ciclobutano, nada más que tiene un sustituyente que, como tiene un solo átomo de carbono, este viene del metano, o sea que sería el metilo, que se nombra metil. Por eso dice metil ciclobutano. ¿Mm? Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, entonces es un pentano. Y bueno, como es un pentano, ese es un pentano. Como es un pentano y es de cadena cerrada, es un ciclopentano. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo tengo un hidrocarburo eh, de cadena cerrada y tengo más de un sustituyente? Bueno, los identifico a los sustituyentes. Este se llamaría metil, este se llama bromo y este tiene 1, 2 átomos de carbono, o sea que es un etil. Los ordeno alfabéticamente, correspondería nombrar primero este, segundo en nombrarse sería este y tercero en nombrarse sería este. Entonces comienzo a numerar por el que se nombra primero. Como se nombra primero el bromo, entonces número 1 y avanzo en el sentido de llegar más rápido al siguiente sustituyente. Entonces avanzo para allá, porque ahí está el próximo sustituyente. Entonces ese sería el carbono 2, 3, 4, 5, 6. Y luego señalo 1 bromo, 2 etil, 4 metil y se une al nombre del cicloalcano. Como este tiene 6 átomos de carbono, es ciclohexano. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo se hace para cuando sea un ciclo alcano? ¿Están ahí? Nadie responde. Sí, profe. Bueno, eh, y allí les puse ejemplos para que vean ya cómo se hace para el caso de los alquenos y alquinos. Les decía que es exactamente lo mismo, nada más que, bueno, acá hay que tener solamente un cuidado. Eh, Hay que mencionar la posición del doble enlace o del triple enlace. Además, o sea, cuando nombro un alqueno o un alquino, porque sé que un alqueno va a tener doble enlace y un alquino o algún triple enlace, o más de un triple enlace en su cadena, tengo que dar la posición de esos doble o triple enlace. Eso sería lo único que hace diferente, digamos. Entonces veamos, por ejemplo, este caso. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono en la cadena más larga. O sea, acá ya se eligió la que está pintada de azul como cadena más larga. Entonces es un EP, como tiene doble enlace, un hepteno. Ese sería el hidrocarburo base, un hepteno, ¿sí? Em, y lo voy a numerar de tal manera de llegar más rápido a la posición del doble enlace. Acá no me interesa llegar primero al sustituyente, sino al doble enlace porque es un eno, un hepteno. Entonces comienzo a numerar de acá, porque de esta manera le toca la posición 3 al doble enlace. Entonces ya sé que el doble enlace está en la posición 3. Eso es lo primero que hago. Y ahora sí, ya identifico los sustituyentes. Esto es un metilo, otro metilo y esto es un etilo. Entonces, ¿a quién conviene, a quién corresponde nombrar primero? Por orden alfabético, al etil. Este es el etil, que está en la posición 3. Y en la posición 2 y 4 tengo
metil. Los dos son metil. Entonces, para nombrarlos digo 3-etil guión 2,4-dimetil y puedo hacer dos cosas, como dice acá, dimetil y lo uno ya a ept3-eno. O bien también puedo decir dimetil 3-hepteno. O sea, acá podría decir todo esto igual, hasta ahí, y después podría decir así, 3-hepteno. O como está acá, o así también, como les guste más. ¿Mm? Esto me está dando la posición del doble enlace, porque no sería el mismo compuesto si el doble enlace está en otra posición. ¿Mm? ¿Se va entendiendo? Acá tienen, en este caso solamente se pone propeno, porque tiene 1, 2, 3 átomos de carbono, entonces es un propeno, y no se da la posición del doble enlace porque ya sea que esté acá o que esté acá, siempre va a ser la posición 1. Entonces acá no tiene sentido que lo numere, por eso se pone propeno directamente. Acá sí, porque acá puede estar en la posición 1 o en la posición 2, el doble enlace. Y si comienzo de este lado, también puede estar en la posición 1 o posición 2. Me da igual, depende de dónde comience, pero va a ser diferente si está en la posición 1 o 2. Entonces acá hay que señalar, digamos, la posición del doble enlace. Está en la posición 2. Este es el carbono 1 y este es el carbono 2. En el carbono 2 está el doble enlace. Entonces se pone but2-eno o bien también acá puedo poner 2-buteno, como a ustedes les resulte más fácil. Acá también directamente se pone ciclopenteno porque no tengo sustituyentes. No tengo sustituyente, entonces no necesito darle posición al doble enlace, directamente pongo ciclopenteno, tengo uno solo, un solo doble enlace, digamos. ¿Mm? Acá sí, miren, en este caso yo necesito dar la posición de numerar, digamos, porque yo tengo sustituyentes. ¿Mm? Pero cuando yo tengo que numerar, yo tengo que, fíjense, este es un ciclo hexeno, este es un ciclo hexeno porque tiene doble enlace, ¿sí? Cuando yo comienzo a numerar, no estoy numerando de acuerdo a los sustituyentes, sino que estoy numerando de acuerdo a el doble enlace. Donde está el doble enlace, le pongo la posición 1. ¿M? Y este se llama metil y este se llama cloro. Entonces, el primero al que yo tengo que nombrar es cloro por orden alfabético, entre metil y cloro es este. Entonces, cuando yo comienzo numerando por el doble enlace, pero avanzo, puedo avanzar para acá o para allá. Avanzo en el sentido de llegar más rápido al primero que se nombra. Bueno, al primero que se nombra es cloro, por eso es que avanzó en este sentido y no en el otro. Eso quería aclararle. Entonces le queda la posición 3 para cloro, 6 para metil. Como hay un solo doble enlace, bueno, no se señala la posición. Bueno, y acá les puse para alquinos. Fíjense en que acá se está dando se está dando, se está dando la posición del triple enlace. No veo que pregunten, no sé si están ahí o han dejado la clase, no participan, no preguntan, no me gusta eso porque no sé si van entendiendo. Acá se numera, fíjense, en este se nota clarito que está numerado de tal manera de llegar rápido al triple enlace. Esto es un alquino, estos son alquinos porque tienen triple enlace.
y acá la terminación de los nombres del hidrocarburo va a terminar en ino, fíjense, ven, ino, ino. ¿M? Cuando es alcano termina en ano, cuando es alqueno en eno y cuando es alquino en ino. Y la diferencia está en que hay simple, doble o triple enlace. Comenzando a numerar por acá, llegó más rápido al triple enlace, entonces está en la posición 3. Se menciona la menor numeración que le toca al triple enlace, entonces este se llama OC-3-ino, o bien podría poner 3-octino, es lo mismo. Acá está en la posición 1 y es un pentino porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, es un pentino. Entonces esto es pent 1-ino o 1-pentino, de cualquiera de las dos formas. Si comienzo por acá, le toca la numeración 3 al carbono, no me conviene. Entonces, si comienzo por acá, le toca la numeración 2. Entonces, este es hexino, o sea, hex 2-ino o bien 2-hexino. Cualquiera de las dos formas lo pueden nombrar. Este ya es con sustituyente. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces podría ser 4-dimetil No, nonino. no sé de qué estás hablando. Es en el enlace que tiene 9 carbonos, justo ahí en el primero. ¿Cómo? En la cadena de carbono, ahí en su pantalla, en el primer cuadro, digamos. Ujú. Entonces, si es 3-7-4 dimetil nonino, así se llama, para no cortar la palabra. Sí, bueno, pero ustedes vean cómo les conviene. O sea, em, cuando ya tenemos sustituyente, conviene ponerlo así, como está puesto acá. ¿M? ¿Está? Ponerlo así. Lo más, lo último, digamos, es que se nombre así y no como la otra alternativa que les di, sino que las dos son válidas. Pero lo último que está recomendado por la IUPAC que es nombrarlo así, o sea, pent 1-ino en lugar de 1-pentino, ex 2-ino en lugar de 2-hexino. ¿Se entiende? Es esa, Bien, bien, es esa sí, la última recomendación de la IUPAC. bien, Entonces, profe. si lo nombran así como está acá, mejor porque estarían como respetando lo último recomendado, digamos, por la IUPAC, ¿eh? Nombrarlo así. Bueno, esto sería en cuanto a, eh, nos ubiquemos ahora en el diagramita que hemos visto, porque ahora quiero que veamos hasta dónde hemos llegado. Hemos visto esto. Esto hemos visto. No hemos visto aromáticos hasta ahora. Eso hemos visto. Bueno, quiero ver primero los casos especiales antes de ver aromáticos, que aromático es sencillo, pero quiero que quede claro eh, estas dudas que por ahí han ido surgiendo de lo que han ido preguntando, ¿m? En la medida que íbamos avanzando. Les decía que eso ya está acá. Entonces, casos especiales. Em, Dice, el nombre completo del hidrocarburo se considera una única palabra, se coloca una coma entre número y un guión entre número y palabra. Eso ya, este, ya se los dije. O sea, yo ya les dije que cuando yo tengo que nombrar las posiciones,
siempre los números se separan con comas. Y los números con las letras, o sea, los nombres de ya sea de los sustituyentes o del hidrocarburo, se separan con guión. Eso es lo que me está diciendo acá. Eh, lo otro, si hay dos o más tipos de sustituyentes, sus nombres se ponen en orden alfabético, eso ya lo hemos visto, sin tomar en cuenta para el orden alfabético los prefijos que van seguidos de guiones, sec y ter, y los prefijos iso y neo si se alfabetizan, se tienen en cuenta para el orden alfabético. Bueno, y acá entran los nombres especiales de algunos sustituyentes. Hay algunos sustituyentes que se llaman sec, ter, iso, neo, como por ejemplo, acá le está apareciendo un isopropil, ¿m? Es un nombre especial. ¿Y qué pasa cuando tienen nombres especiales, así como sec, ter y después viene el nombre del sustituyente, iso o neo? Si el nombre del sustituyente comienza con sec o ter, yo no tengo en cuenta la S o la T para ordenarlo alfabéticamente. O sea, yo lo voy a alfabetizar en función del nombre del sustituyente y no del, y no del prefijo. Acá tienen un ejemplo. Acá. Por ejemplo, este sustituyente se llama metil y este sustituyente se llama terbutil. Terbutil, ¿sí? Este sustituyente que comienza con ese prefijo terbutil, no tengo en cuenta en ese caso la T para alfabetizarlo, sino la B de butilo. ¿Mm? Eso es lo que me está diciendo esta regla. Que cuando el prefijo es sec o ter, yo no tengo en cuenta la S ni la T para alfabetizar, sino el nombre en sí del radical. Por ejemplo, ahí decía terbutilo. Entonces yo tengo en cuenta la B, el nombre en sí del sustituyente para alfabetizar y no la T. Esta no, esta sí. Lo mismo pasa con sec. Pero cuando el nombre especial del sustituyente comienza con iso o neo, sí, ahí sí se tiene en cuenta la I y acá la N para alfabetizar. Por ejemplo, este se llama isopropil. ¿Y por qué está ubicado en esa posición? Porque se está teniendo en cuenta la I, no la P. Esta sí y no la P para alfabetizar. Bueno, ¿se entendió qué me dice esta regla? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió la regla. Bueno, ahora veamos qué son esos prefijos. Eh, Se los doy porque aparecen mucho, digamos, en la nomenclatura. Pero tampoco es tan difícil reconocerlo, pero hay que sentarse a practicar porque si no cuesta. ¿Cuándo usamos el prefijo iso? Y ahí les puse las definiciones. El grupo metil se encuentra en el penúltimo átomo de carbono de la cadena, o sea, el radical acaba en forma de I. Este es el punto de unión. Estos que he puesto acá son radicales. Esto es radical. Isopropil, isobutil. Este que está pintado en rojo es el punto de unión. Acá, ahí se une a un átomo de carbono que puede ser, bueno, acá está la cadena hidrocarbonada larga, digamos. Y esto es un sustituyente. Cuando tiene forma de I, dice. El radical acaba en forma de I. ¿Ven? Esto es isobutil. Ahí tiene la forma de I. O sea, está unido al penúltimo
carbono de la cadena, un grupo metilo. ¿Mm? Esta es mi cadena, este es mi penúltimo átomo de carbono y ahí está unido un grupo metilo. Esta es mi cadena, este es mi penúltimo átomo de carbono y ahí está unido un grupo metilo. Entonces, este radical que se une por medio de esa rayita a la cadena hidrocarbonada larga se llama isopropil o isobutil. Isopropil, ¿por qué? Porque tiene uno, dos, tres átomos de carbono. Como son tres, entonces propil. Isobutil, porque but por cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Se cuenta también el grupo metilo, que está unido al penúltimo átomo de carbono de la cadena. Entonces, isopropil, isobutil. Sec, cuando mi sustituyente se une a la cadena principal por un carbono secundario. Entonces también se puede decir que tengo el grupo metilo unido al primer átomo de carbono de la cadena. Por acá se une a la cadena hidrocarbonada larga. Entonces este es mi sustituyente, que tiene en el primer átomo de carbono un grupo metilo unido, o también se puede decir usa un carbono secundario para unirse a la cadena principal. Entonces este es un sec-pentil. Sec viene de secundario, porque usa un carbono secundario para unirse a la cadena principal. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, por eso es sec-pentil. Este es el punto por el que se une, por ejemplo, esta cadena. Ahí tengo el grupo metilo unido al primer carbono de la cadena, ¿sí? Y usa entonces este carbono secundario para unir. Profe, no se le escucha. Profe, se ve que mueve el mouse en la pantalla, pero no le Ahora, estamos escuchando. Ahí sí, ¿desde dónde no me escucharon? ¿Me escucharon la explicación de ISO, de SEC, de TER, sí, de el TER, TER no se TERNO? escuchó. Ah, bien. Bueno, el prefijo TER, terbutil o terpentil, terbutil, se usa cuando el sustituyente usa un carbono terciario para unirse a la cadena principal. ¿Por qué es un carbono terciario? Porque es el carbono, en este caso sería, por ejemplo, está enlazado a uno, dos, tres átomos de carbono y se une por acá a la cadena principal larga, ¿sí? Entonces, esto es un sustituyente llamado terbutil. ¿Por qué terbutil? Porque tiene uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono en total y se enlaza por acá, por un carbono terciario. En este caso tiene uno, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y se enlaza por un carbono terciario, entonces terpentil. ¿Mm? Y neo, eh, cuando yo tengo dos grupos metilos enlazados en el penúltimo átomo de carbono de la cadena del sustituyente. Entonces, el radical acaba, dice, en forma de cruz o pata de gallina, o sea, quiere decir que yo puedo tener algo así, sí, se enlaza por acá y acá tendría unos
3 átomos de carbono. Entonces esto sería, ¿sí? Un neo, 1, 2, 3, 4, y 4, 5, 6, neoexil. ¿Mm? Sería este que está acá. ¿Mm? Esos son, ¿sí? Radicales especiales. Em, por supuesto que se los puede nombrar de otra manera. A ver si les puse algún ejemplo por acá. Mm. También se los puede nombrar así, miren. Si yo no quiero aprenderme esos nombres, pero yo le diría que lo aprenda, como acá. Miren este, por ejemplo. ¿Mm? Este es un sustituyente. Entonces, este sustituyente, ¿cómo lo llamo? Bueno, lo número 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. En la posición 2 tengo un metilo. Entonces se llama ese sustituyente 2-metil y después es 1, 2, 3, 4 butil. 2-metil-butil. Así se llama este sustituyente. Y acá está señalada la posición. En el carbono 3 se enlaza este sustituyente. 2-metil-butil. ¿Sí? También puedo nombrar así a los sustituyentes. ¿Se entendió? No dicen nada y eso es feo porque no participan. Yo no sé si están entendiendo o no. Después, cuando vienen los lamentos, cuando ya se evalúa, porque ustedes callan. ¿Se entendió o no cómo se pueden nombrar? Profe. ¿Y cómo sería ahí, profe? Terbutil. El 2 no. ¿Dónde? En el ejemplo que dio, o sea, es otra No, nomenclatura. ese no Ah, entra dentro de lo que nosotros estamos viendo, por eso se lo está nombrando así. ah, Lo que pasa que en general uno, si tiene nombres especiales, los nombra con los nombres especiales, no de esta manera. Pero acá les puse uno donde no tiene nombre especial y entonces esa es la forma en que se nombra. Pero a estos que hemos visto con prefijos iso, neo, ter, también se los puede nombrar así, sin darle ese nombre especial, así como se ha nombrado a este, ah. ¿sí? Así como Bien, se lo bien. nombro a este, que sería esto, puedo hacer Sí. lo mismo con iso, neo, ter, puedo hacer lo mismo, Ah, bien. Bien, ¿sí? profe. Bueno. Em, bien, vamos entonces a seguir con las reglitas, no hemos visto todas las reglas. Eh, entonces queda claro, si yo tengo de estos sustituyentes que tienen nombres especiales, sec, ter, iso, neo, si son sustituyentes cuyo nombre comienzan con sec o ter, yo no voy a usar la S ni la T para alfabetizar el sustituyente, sino el nombre mismo del sustituyente. En cambio, si comienzan con iso o neo, sí, me voy a guiar por la I o por la N para, me voy a guiar por la I o por la N de neo para alfabetizar. Y ahí les puse un ejemplo. Em, bueno, dice, algunas veces cuando la cadena más larga posee más de un sustituyente, elegir la dirección de numeración puede ser un poco complicado. Siempre debe elegirse la dirección que dé los menores locantes, o sea, le dije, se comienza a numerar de tal manera de llegar más rápido a los sustituyentes, en otras palabras. Eso es lo que me está diciendo allí. Entonces, por eso, fíjense ahí hay un ejemplo donde se numera bien y donde se numera mal. Es el mismo hidrocarburo donde está bien numerado porque se llega más rápido a los sustituyentes, o sea, les toca los menores números a los sustituyentes para nombrarlos. Si yo numero de tal manera que le tocan números más grandes a los sustituyentes, estoy numerando mal, entonces está mal nombrado. ¿Mm?
Eso es lo que se está mostrando acá, ¿sí? Bueno, otra. Puede suceder que dos o más cadenas laterales estén en posiciones equivalentes. Esto es lo que me había preguntado una de las alumnas. ¿Qué pasa cuando a mí me da lo mismo comenzar a numerar por un lado o por el otro? En un caso como este, la posición asignada al menor locante es la del sustituyente que se nombra en primer lugar alfabético. ¿Eso qué quiere decir? Em, yo, por ejemplo, no importa por dónde comience a numerar, siempre les va a tocar la posición 1 y 2 a los sustituyentes. Posición 1, 2, 3 y 4, digamos. 3 y 4. No importa por dónde comience a numerar, si por acá o por acá, a estos sustituyentes que tengo les toca la posición 3 y 4. No importa. Entonces, ¿cómo hago para elegir de qué lado comienzo? Y bueno, tengo que comenzar del lado donde llegue primero al sustituyente que se nombra primero. Entonces, como este es etil y este es metil, este es el que se tiene que nombrar primero. Entonces, a este le tiene que tocar el menor número. Entonces, tengo que comenzar a numerar por acá para que le toque 3. Porque si comienzo por acá, le va a tocar 1, 2, 3, 4. La posición 4 al que se nombra primero. Y eso sería incorrecto. Le tiene que tocar la menor posición. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa si dos cadenas de igual longitud pueden ser la cadena principal? O sea, voy por distintos caminos y resulta que tienen la misma longitud. O sea, si elijo esta cadena, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si elijo esta cadena, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Pero hay una diferencia. Si yo elijo esta cadena como principal o elijo esta cadena como principal, fíjense en que en este caso yo tengo 1, 2, 3 sustituyentes. Y en este caso tendría 1, 2 sustituyentes. ¿Mm? En ese caso, como en ambas cadenas acá me da 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 tiene la misma longitud, voy a elegir aquella donde yo tenga mayor número de sustituyentes. Entonces, esta es incorrecta y esta sería correcta porque si numero así, o sea, considerando esta la cadena principal, voy a tener 3 sustituyentes. Mm. Bueno, y ahí les puse algunos ejemplos que respetan las reglas que vimos acá para que puedan salvar, digamos, dudas que puedan surgir cuando ejercitan el tema de la nomenclatura. Bueno, nos falta ver solamente los aromáticos. Bueno, los compuestos aromáticos, muchos libros los definen como directamente como que son derivados del benceno. Este es el benceno. Ese es el famoso benceno, que a veces lo van a encontrar representado así. Mm, es lo mismo. Mm. Eh, pero no siempre son derivados del benceno. Entonces, ¿es correcto decir que los compuestos aromáticos son derivados del benceno? Sí, pero no estamos abarcando a todos. Ya vamos a ver qué significa que sean aromáticos. En, en realidad, los compuestos aromáticos se caracterizan porque tienen cadenas de carbono que eh, forman anillos en los que aparecen enlaces dobles que están alternados. ¿Mm? Fíjense en acá, lo voy a agrandar. Están alternados los dobles enlaces. Yo tengo átomos de carbono enlazados en cada uno de estos vértices de este hexágono y tengo enlaces dobles alternados. Y a cada átomo de carbono de ese vértice, de ese hexágono, tengo enlazado un hidrógeno. Esos átomos de carbono que están enlazados por dobles enlaces
digamos, esos dobles enlaces son resonantes, o sea, se da lo que nosotros hemos visto ya, el fenómeno de la resonancia, o sea, están deslocalizados esos electrones pi, y esa deslocalización les otorga mucha estabilidad a ese anillo aromático. Mucha estabilidad. Y estos compuestos aromáticos suelen ser tóxicos y con olores muy fuertes, muy penetrantes, olor muy intenso. Por eso se les puso ese nombre de aromáticos, digamos, en la antigüedad ya el nombre de aromáticos venía por el olor muy penetrante que tienen, muy fuerte, ¿sí? Los que son de este tipo de compuestos. En el caso del benceno, nosotros tenemos 6 átomos de carbono enlazados formando esa especie de hexágono, y a cada átomo de carbono tenemos unido un hidrógeno. Y tenemos eh, enlaces dobles alternados. Esos electrones pi que están apareciendo en esos enlaces dobles están deslocalizados, o sea, entran en resonancia, y es por eso que se simboliza así, ¿sí? Es para señalar de alguna manera la deslocalización. En lugar de dibujar los 3 enlaces pi, como están deslocalizados, al benceno también se lo suele representar con ese círculo en el centro para indicar la deslocalización. En realidad, si vamos a dibujar estrictamente cómo sería la molécula de benceno, sería así. Así. A cada átomo de carbono tengo enlazado un átomo de hidrógeno. ¿Mm? Todos estos otros compuestos que están apareciendo allí, bromobenceno, nitrobenceno, pentilbenceno, son aromáticos porque son derivados del benceno. Actualmente, ¿a qué se considera que un compuesto sea aromático? Ya no se lo llama aromático porque sea derivado del benceno, ni porque tenga olor penetrante. El criterio de aromaticidad, digamos, en química orgánica tiene que ver con otra cosa. Primero, que tiene que ser un ciclo, o sea, un hidrocarburo cerrado, de cadena cerrada, que se estabilice por resonancia, o sea, tiene esos electrones pi deslocalizados y el compuesto se estabiliza por resonancia. Tiene que ser una molécula plana y tiene que cumplir con tener una cantidad de 4n más 2 electrones. ¿Qué electrones? ¿Cualquier electrones? No, esos electrones pi que están deslocalizados tienen que ser 4n más 2. ¿Qué es n? N es un número entero que puede tomar el valor 0, 1, 2, etcétera. En realidad 0 diría yo que no, porque con 2 electrones, 2 pares no va. Yo diría desde 1 en adelante. Esa es la cantidad de electrones deslocalizados que tiene que tener. Esa reglita que me dice que esa es la cantidad de electrones pi deslocalizados que tiene que tener el compuesto para ser considerado aromático, se llama regla de Huckel. Yo se las menciono para que ustedes sepan, pero en realidad yo no pretendo que sepan con exactitud, pero sí sepan que se llaman aromáticos. En un principio fue por el intenso aroma que tenía, pero que en la actualidad no es esa la razón por la que se llaman aromáticos. De hecho, hay compuestos que son considerados aromáticos que no son derivados del benceno, o sea, no se parecen. Estos que he puesto allí sí son derivados del benceno, se nota porque está la estructura del benceno y se ha reemplazado algún átomo de hidrógeno por otro átomo, por ejemplo. Ahí se ha sustituido un átomo de hidrógeno por uno de bromo. Entonces tengo el bromobenceno, ¿sí? Acá se ha sustituido un átomo de hidrógeno de este carbono por el grupo nitro, entonces se llama nitrobenceno.
este sustituyente viene del pentano, entonces se llama pentilo, o sea, lo voy a nombrar como pentil y por eso se llama pentilbenceno. Y acá pasa igual que en los cicloalcanos. También lo tienen allí, ¿eh? Creo que no se los mencioné, pero miren, cuando acá tengo una cadena, que yo pensaría que sería sustituyente, pero no lo es, miren, porque tiene más átomos de carbono que la cadena cerrada del benceno. El benceno tiene 6 átomos de carbono en esa cadena cerrada. En cambio, este supuesto sustituyente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono. Entonces, este sería un octano. Cuando pasa eso, cuando el benceno está unido a una cadena más larga, que tiene más átomos de carbono que él, que tiene 6, este tiene 8, entonces él es el sustituyente. Lo mismo pasa en los cicloalcanos, ¿eh? Revisen después, cuando les pase el apuntecito, también pasa eso en los cicloalcanos. Cuando el alcano tiene más átomos de carbono que el ciclo, resulta que el ciclo termina siendo el sustituyente y acá el benceno termina siendo el sustituyente. Y como sustituyente, al benceno se lo nombra fenil. Entonces acá tengo la posición 1, 2, esta es la posición 3, por eso dice 3 fenil y después nombra el alcano, octano. ¿Mm? Bueno, acá simplemente esta imagen la puse para que vean a qué me estoy refiriendo con esos enlaces deslocalizados. Esta sería la estructura del benceno. Los átomos de carbono los tengo en los vértices del hexágono y a cada átomo de carbono tengo unido un átomo de hidrógeno. Pero acá tengo orbitales p, ¿sí? Que de manera alternada se solapan formando enlaces pi. Entonces tengo 3 enlaces pi. Pero acá se está señalando que esos electrones pi están deslocalizados sobre toda la molécula del benceno. Pueden estar en cualquier posición, por eso están deslocalizados. ¿Mm? Hay resonancia. Me da lo mismo poner estos 3 enlaces así que ponerlos en las posiciones vacías. Bueno, acá hay algunos nombres especiales de algunos hidrocarburos aromáticos. Esto sería el benceno dibujado como de manera más esquemática. Si yo tengo un benceno donde se ha reemplazado un hidrógeno por un grupo metilo, tiene un nombre especial. Este sería el metilbenceno, pero también lo conoce como tolueno. Si yo tengo 2 anillos bencénicos enlazados, eso es el naftaleno. Esta sería la fórmula de la naftalina. Este es el naftaleno. ¿Mm? Si yo tengo el anillo de benceno con 2 átomos de hidrógeno sustituidos por grupos metilo, este recibe el nombre de sileno. Tiene el nombre especial de sileno, pero también se los puede nombrar así. Por ejemplo, este sería el 1,2-dimetilbenceno. Este sería el 1,3-dimetilbenceno. Y este el 1,4-dimetilbenceno. Pero cuando yo tengo bencenos disustituidos, se acostumbra a usar también otra notación de orto, meta y para. Cuando yo lo tengo a los 2 sustituyentes en la posición 1, 2, como pasa en este caso, se le llama ortosileno. Ya hemos dicho que esta molécula recibe el nombre, puedo decir 1,2-dimetilbenceno o directamente sileno. Estos 3 son silenos, pero yo para distinguirlos tengo que señalar de alguna manera las posiciones de esos sustituyentes. Entonces, cuando está en la posición 1, 2, sería ortosileno. Cuando está en la posición 1, 3, metasileno. Y cuando está en la posición 1, 4, parasileno. ¿Mm? Acá les puse las formas que se podrían nombrar. Acá tienen otro ejemplo para usar esos prefijos orto, meta y para cuando mi sustituyente no es el grupo metilo, sino, ahí mi sustituyente no es el grupo metilo, sino son cloros. ¿Mm? También puedo usar entonces
para el caso de que los sustituyentes no sean metilos, otros sustituyentes como cloro, los prefijos orto, meta y para. Bueno, y acá tienen nombres especiales de algunos anillos, digamos que también son aromáticos, donde están fusionados moléculas de benceno. Entonces ahí tenemos el naftaleno, el antraceno, fenantreno, que tienen nombres especiales. ¿Y cómo hago para nombrar los sustituyentes que pueda tener el benceno? Se siguen las mismas reglas que ya habíamos visto para los hidrocarburos cíclicos, pero nada más que se le pone la terminación benceno. ¿Mm? Por ejemplo, allí tengo, en este primer ejemplo, yo tengo 1, 2, 3 metilos, ¿sí? Entonces, numero y me queda entonces 1, 2, 3, como son 3, trimetil benceno, unido directamente. Acá tengo un sustituyente que tiene su enlace a través de un carbono terciario, o sea que esto es un terbutilo. Y recordemos que en ese caso, si esto se llama ter, terbutilo, ¿sí? Si esto se llama terbutilo, esto va a ser lo que voy a usar para ordenar alfabéticamente y no la T. Y este es mi otro sustituyente que sería metil. Este sería terbutil, si le saco la forma en que lo voy a nombrar. Entonces, el primero que va a tocar nombrar va a ser este, porque no me guío por la T, sino por la B. Por eso es que acá pone 1 terbutil 4 metilbenceno. Y la otra es usando los prefijos meta, orto y para. Como están en posición para, posición 1, 4, para terbutil metilbenceno. ¿Mm? Bueno, acá les expuse algunos ejemplos más de algunos compuestos aromáticos que tienen nombres ya específicos, como el benzaldehído, ácido benzoico, el estireno, la acetofenona, la anilina, el fenol, el tolueno, que ya lo hemos visto. Bueno, y esto ya lo vimos, casos especiales. Bueno, esto, a sentarse a verlo para fijarlo, porque todo esto que hemos visto eh, les va a servir para poder entender mejor lo que nosotros vamos a ver el miércoles. Yo les voy a pasar esto y esta guía que tiene ejercicios. Clasifique y nombre los siguientes compuestos orgánicos. Bueno, allí tienen hidrocarburos lineales, ramificados, cíclicos, alcanos, alquenos, alquinos, donde tienen escrita la fórmula desarrollada o semidesarrollada para nombrarlos. Y ejercicios donde tienen el nombre, digamos, para escribir la fórmula desarrollada, o sea, al revés. El punto 3, para que ustedes digan qué tipo de compuestos son, ese no lo van a poder hacer. Porque todavía no hemos visto grupos funcionales. Bueno, de esta guía que yo les paso para que se ejerciten, ustedes pueden hacer el punto 1 y 2. Ya lo pueden hacer. 1 y 2. El 3 y el 4 todavía no lo pueden hacer. 1 y 2 para hacer. Yo le diría
que se pongan a hacerlo, porque si eso no les queda claro, mucho más le va a costar avanzar y seguirme el día miércoles, porque ahí ya vamos a ver todos los otros compuestos y ya hay que tener claro esto, ya hay que tenerlo bien cocinado acá en la cabeza para que se entienda, porque vale esto y le vamos a sumar más reglas todavía para cada compuesto, pero ya hay que saber esto. Entonces, por eso prefiero cortar acá, les paso esto, tienen que hacer esa tarea sí o sí, hoy o mañana sentarse a hacer esos ejercicios que les salgan todas las dudas, ¿eh? Eh, Mañana tengo consulta a la mañana, yo ya, si hoy tienen tiempo, que lo hagan hoy, y el miércoles ya entramos, ya con esto entendido, a ver los demás tipos de compuestos. Bueno.